Esta es la hora y el día para abrir los toriles a la información taurina. Último tercio. Para que los oyentes y aficionados copen nuestras ondas, donde toreros se juegan la vida con arte ante el imponente toro y la soberbia media luna de sus astas. Abordan el tema para revelar su grandiosa y significativa magnificencia. Humberto Botero Jaramillo, Javier Adrados, Daniel Sebastián Ríos y Julio César Quintero Giraldo. Bienvenidos amigos, amigas, oyentes y taurófilos a esta nueva edición taurina. Último tercio. Que el creador del universo reparta suerte. Las novias del gato. Difícil encontrar por estos lares una mejor residencia que la ribera del río Cali para instalar la familia del gato de Tejada. Es un balcón protegido por inmensos samanes de extensos ramajes y frondosos y espesos que solo permite a la media luna y al sol de mediodía asomarse e iluminar el entorno. También los acompaña un bosque de palmas, guaduas y bambúes. Cabe parodiar a García Lorca. Abro comillas, mueve la luna sus brazos y enseña, lubrica y pura sus senos de puro estaño. Cierro comillas. Por el cielo va la luna con una gata de la mano, conduciéndola hacia el novio, quien furtivo entre samanes con una paloma en la cola, recibe complacido el regalo de la diosa. El gato es una escultura de bronce esculpida por el maestro Hernando Tejada en 1996, bajo el auspicio del gobernador Germán Villegas y el alcalde Mauricio Guzmán. El gato es de color marrón, acuerpado, macizo, con la cola enroscada y sobre ella permanece una paloma con ojos de color oro y de bigote abundante y enrollado. Siempre había vivido con la ilusión o la esperanza de estar algún día acompañado de las meninas de su predilección, porque no era posible acabar con semejante cantidad de vida sin dejar un rastro de amor. Si él aceptó instalarse allí, no era para pasar su juventud embargado en la más profunda soledad. Sin embargo, el maestro Tejada había hecho teñir de blanco la oscuridad de la noche con el claro resplandor de las estrellas y de la señora luna para curarle temporalmente la infinita tristeza y desesperación que en cualquier ser produce la soledad y el soliloquio. Además, derramaba lluvias de galletas y bombones y cuarterones, de helados y barquillos, mientras se le ocurría una solución mágica. Los vecinos aducen que en las noches blancas y resplandecientes de creciente y luna llena, el gato salta de su pedestal como una estampida de cabras ofuscadas, cruza la calle y sube al apartamento de Alejandro Valencia, sobrino del maestro, con el propósito de recordarle el legado que le había dejado su tío, de no dejar envejecer al gato solo, sin sentir el calor y el sentimiento que experimenta una persona hacia otra y se manifiesta en el deseo de su compañía y en el de compartir sus alegrías y sufrimientos. El gato es un ser tímido, aturdido por el ruido de la urbe y señalado desde siempre por el estigma de la soledad que había permanecido inmóvil en su pedestal sin decidirse a franquearla. Cuando el gato toca la puerta de Alejo, ya lo reconoce y exclama: «No te desesperes, que para tú entrar debo retirar 2 aldabas, 3 rejones y 3 pestillos». Una vez abierta, él siente el ramalazo de los vientos marinos del Pacífico que cruzan los farallones para extenderse por la ribera del río Cali. Cuando entra a la casa busca debajo de las camas, en el canasto de la costura, en la paila de cobre de revistas y periódicos, en los francos atiborrados de pinceles, la respuesta escrita a su solicitud permanente de buscarle compañeros. «Duerme tranquilo», contestaba Alejo. Cada que el gato llegaba, se daba una palmada en la frente. «Carajo», exclamaba, lo había olvidado por completo. Parece que no le pasa la culequera al gato. Alejo, confundido,
por los reclamos permanentes del gato, aprovechó que la Cámara de Comercio lo llamó con el fin de preparar un proyecto de creación de las novias del gato, el cual tuvo una gran acogida entre el presidente de la Cámara de Comercio, doctor Julián Domínguez, y sus directores. Le sonó la flauta al doctor Domínguez cuando, inspirado por otros animales como unas vacas cinqueñas expuestas en Manhattan, decidió que por fin le había llegado el fin de la soltería al gato de Tejada. Así fue como ellos y Alejo convocan a lo más granado de las artes plásticas de la ciudad. Varios artistas recibieron una menina, cada uno hecha de fibra, de vidrio y del tamaño de un tigre de Bengala. Su función fue plasmar su técnica en el cuerpo de la novia. Verbigracia. La gata cálida de Emilio Hernández. La gata florecida de Mónica Herrán Restrepo. La gata presa de Omar Rayo. Coqueta de Maripaz Jaramillo. Ceremonial de Pedro Alcántara. Fogata de Roberto Molano. Ilustrada de Lucy Tejada. Sucia de Rosenberg Sandoval. Cintas de Cecilia Coronel. Bandida de Nadine Ospina. Entrañable de Ever Astudillo. Vigía del Río de Carlos Jacanamijoy. Engañame la gata de Ana María Millán. Dulce de Fabio Melesio Palacio. Anabela de Diego Pombo. No hay gato de Wilson Díaz. Yara, la diosa de las aguas, de María Teresa Negreiros. Bellocino de oro, de José Horacio Martínez. Gachuza, de Ángela Villegas. Ceremonial, de Pedro Alcántara. Mac, de Mario Gordillo. Y Siete vidas, de Melqui David Barrejo. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia en Colombia y en el mundo. Nuestros invitados de hoy es Federico Arnaz desde España y Tito Fernández desde Perú. Julio César Quintero, Javier Adrados y Humberto Botero le dan a usted, Federico, un cordial y caluroso saludo de bienvenida. El último tercio, toros para todos, los protagonistas de la fiesta. Muchísimas gracias, encantado de poder compartir este rato hablando de toros, que al final es nuestra pasión. En esa maravillosa colección literaria que usted siempre ha tenido a su disposición, se encontraba el rescoldo que avivó la llama de un proyecto que hoy es una exitosa realidad. ¿Qué sabrás tú de toros? 365 preguntas que todo aficionado se ha hecho alguna vez. Editorial El Paseillo, un libro que ha alcanzado ya su tercera edición. ¿Cómo nació y cuándo nació? ¿Qué sabrás tú de toros? ¿Y por qué 365 preguntas y no 500 o 600, Federico? Bueno, pues empiezo por el final. Lo de 365 se dio porque efectivamente salía una cantidad muy elevada de cuestiones que he ido extrayendo durante un tiempo, curiosidades, en fin, aquellos aspectos que son históricamente menos conocidos en la historia del toreo, y yo lo quise plantear como un juego, quería hacer algo diferente, ¿no? El porqué, primero, del título, ¿no? El ¿qué sabrás tú de toros? Porque en tantas y tantas ocasiones, cuando se produce un debate taurino y no taurino, por lo menos aquí en España suele salir esa frase tantas y tantas veces en un momento en el calor de la discusión o de la polémica, el ¿qué sabrás tú? Bueno, pues ahí era un poco esa provocación al lector, el ¿qué sabrás tú de toros? Esas 365 cuestiones, que son tantas como días tiene el año. Porque yo creo que todos los días nos preguntamos, los que nos gustan los toros, los que nos apasionan los toros, ¿qué sabemos realmente sobre el toreo, sobre la tauromaquia? A pesar de que llevemos tantos y tanto tiempo viendo toros, leyendo de toros, escuchando de toros, es algo tan maravilloso y tan complejo a la vez, que nos lleva precisamente a hacernos esas preguntas. Entonces, realmente la idea de este libro nació durante la pandemia. Lógicamente, con ese tiempo de reclutamiento forzado, pues me llevó a inventariar la biblioteca, que era algo que tenía pendiente, que cuando estaba en la dirección de Tendido Cero, pues la falta de tiempo me impedía el afrontar este trabajo que era tan necesario, de inventariar toda la biblioteca y todos los documentos, todas las publicaciones, todas las revistas
que afortunadamente tengo sobre el toreo, sobre la tauromaquia y bueno, sobre otros aspectos literarios. Y entonces empecé a hojear libros, a reencontrarme con libros que en su día había leído, incluso alguno que también en algún momento solo había abierto, lo había consultado por encima, y empecé a extraer esas cuestiones que tantas y tantas veces también las oímos, las leemos, nos las cuentan y a veces las olvidamos y decimos, ¿quién me dijo esto? ¿Dónde leí tal cuestión? Y empecé a extraerlas hasta, bueno, sacar aquellas píldoras que entiendo yo de la tauromaquia que son menos conocidas. No solo fueron libros de toros, sino también muchas publicaciones, muchas revistas. En definitiva, me fui metiendo en ese mundo y cuando ya tenía hecha una extracción de muchísimas de esas cuestiones, muchas de las cuales yo también ignoraba, pues fue plantearme el libro de una manera lo más amena posible y pensé en esa fórmula, ¿no? Ese reto hacia el lector, esas 365 preguntas con 3 cuestiones, porque la verdad es que el 3 es un número importante en el toreo, es decir, 3 son los toreros que actúan generalmente por tarde, 3 son los banderilleros que lleva cada torero, 3 son los tercios de la lidia, 3 son los avisos, las tardes más nefastas de los toreros. El ruedo está dividido entre la plaza, el sol, la sombra y el sol y sombra. Hablamos de los 3 orejas, por ejemplo, para abrir la puerta del príncipe. En definitiva, el 3 está también girando en torno a la tauromaquia y de ahí fueron esas 3 cuestiones, esos 3 cebos para jugar con el espectador, con el lector, para que se planteara el libro o como un reto consigo mismo, que es Abrillo de Toros, un reto con otros, quién sabe más de toros, o al final una lectura convencional. Dice usted que está dividido en 11 capítulos para dar cabida al torero, al toro, a las plazas, a los reglamentos, a la cultura, al periodismo y a los toros en el extranjero y donde las anécdotas y los hitos se soplan servidos en pequeñas cápsulas del tiempo trazadas a través de cientos de nombres, fechas, lugares, situaciones definidas con todo detalle por usted. ¿Cómo es esa división de los 11 capítulos, Federico? Bueno, al final eran efectivamente, luego una vez que había extraído todas las cuestiones, había formulado las preguntas, había puesto esas 3 posibilidades de respuesta, había, digamos, que ordenarlo, encapsularlo en distintos capítulos y de ahí que fuera esa división, ¿no? Empezando por el torero, siguiendo efectivamente por el toro, las plazas de toros. Hay un capítulo específico dedicado a la Plaza de las Ventas, hay otro dedicado a Sevilla, los toros en la cultura, los toros en los medios de comunicación a lo largo del tiempo, está los reglamentos, las normas, que también es un capítulo del libro, los toros fuera de España y por supuesto no podía faltar también algunas cuestiones relacionadas con Colombia o con toreros colombianos, el rejoneo, quería que también que saliera el rejoneo, el arte del toreo a caballo, y por último ese cajón desastre donde era difícil situar esas cuestiones, no terminaban de encajar y de que fuera un poquito ese cajón de desastre, ese último apartado, esos 11 capítulos que al final son los que se estructura el libro. Así que efectivamente 365 cuestiones divididas en 11 capítulos. Dice usted que la elaboración de un libro, usted la define como una cura de humildad. ¿Por qué? Es una cura de humildad porque nos viene a demostrar que sabemos muy poco de toros, ¿no? Que es muy difícil. Yo creo que habría que hacer un matiz, ¿no? Entre saber de toros y entender de toros. Digamos que el entender de toros es tener una capacidad bastante afinada para describir las claves de cada corrida entre el toro, el torero, la lidia. Eso es entender de toros, ¿no? Y luego el saber de toros es digamos, el conocimiento más enciclopédico del toreo, ¿no? De la historia, de las ganaderías, de los toreros, efectivamente, de las plazas, los reglamentos, como decía, todas esas cuestiones que están en torno a todo el rito de la tauromaquia y de ahí que muchas de esas cuestiones que he extraído son píldoras, una mezcla también de anécdotas, hay muchas anécdotas y luego hay, desde luego, muchas cuestiones que están lógicamente basadas en la documentación.
cuando uno empieza a bucear en la historia, sea la taurina o sea en cualquier ámbito del tiempo, nos encontramos que efectivamente, según a la fuente a la que vayas, te puedes encontrar con una cuestión narrada de distinta manera o descrita de distinta manera, incluso a veces no, por ejemplo, en las plazas de toros o en los toreros, en los toros no coinciden a veces las fechas, no coincide el nombre de un torero, distintas crónicas de ese tiempo, cuanto más alejado estemos lógicamente de este presente, pues a veces son más confusas porque a lo mejor hay de una historia o de un aspecto histórico hay 5 interpretaciones, 3 coinciden, pero 2 no coinciden, ya digo, no coinciden en la fecha, no coinciden en el torero o no coinciden en la descripción de lo que pasó. Entonces tienes que ir rebuscando para intentar afinar al máximo y aportar el máximo rigor histórico a eso que vas a aportar en el libro, que vas a contar y que vas a explicar. Julio. Sí, muy buenas tardes, Federico. Buenas tardes. Cuando le preguntaron a Rafael el Gallo, ya debe saberlo, sobre cuándo un torero es artista, entonces él responde, pues cuando tiene un misterio y lo dice. Para usted, ¿cuándo un torero es artista? Cuando me pellizca el alma. Cuando hablamos, yo creo que el toreo es un compendio de emociones, es decir, no hay una sola emoción en una tarde de toros. Hay toreros que nos llegan a través nos puede emocionar a través de su inteligencia, de su dominio, de su capacidad de imponerse a los toros. Está efectivamente la emoción del valor desmedido, cuando ese torero cruza, y sabemos, cruza líneas y empieza a pisar terrenos pantanosos, y luego está la emoción de la belleza, esa expresión de los toreros que se llama de arte. Pero aquí tenemos que hablar del arte del toreo, y dentro del arte del toreo hay distintos compartimentos en los que yo creo que todo buen aficionado tiene que ser sensible a cada una de esas emociones. Está siempre esa frase que se ha dicho, yo creo que es muy certera, que el mejor aficionado es el que más toros y toreros le caben en la cabeza. Entonces, lo que para mí puede ser un torero especialmente artista, para otro espectador que está a mi lado a lo mejor no le está produciendo tanta emoción esa forma de expresarse ante el toro con el capote o con la muleta. Y a mí, efectivamente, o sea, esas emociones se perciben de distinta manera, y por eso tenemos toreros que nos gustan más, toreros que nos gustan menos, pero al final yo creo que hay que tener esa mentalidad abierta para apreciar en cada torero sus virtudes también, sus limitaciones o sus defectos, pero al final el arte es una forma de asimilar algo visualmente y que, digamos, digerimos de una manera diferente. Es verdad que hay toreros que nos ponen a todos de acuerdo y que son grandes artistas. Al final yo creo que también en los sonidos del toreo está una parte de la pregunta y de la cuestión que me plantea. Hay toreros de olé y hay toreros de ole. Es decir, esa tilde puede variar en función de la largura del muletazo, del ronquido del público cuando se rompe. Por eso hay toreros de ole y hay toreros de olé. Usted hizo el lanzamiento del libro en Madrid el año pasado, y los días 14 de diciembre en Zaragoza, el 16 en Córdoba y el 19 en Bilbao, y fue la tercera edición. ¿Cuándo fue la primera edición? Bueno, no, el libro se presentó en la Feria del Libro de Sevilla. Ahora se ha cumplido un año en la Feria del Libro de Sevilla. Es una feria importante, y luego, efectivamente, aparte de esos lugares, he estado en otras ciudades, en Almería, en Castellón, en Málaga, recientemente también en Alicante. La primera edición salió a mediados de octubre del año pasado. Estamos en la cuarta edición, posiblemente para estas navidades salga ya la quinta edición. Y además es interesante la cuestión que me plantea, porque en esta gira, digamos, para presentar el libro, me he encontrado con aficionados que me han ido aportando
experiencias que ellos vivieron o que ellos les habían relatado sus antepasados o aficionados o familiares de cosas que habían ocurrido. Entonces me llevaba esa aportación, esa especie de documentación primaria y primitiva para ir buscando luego en la fuente efectivamente si eso realmente ocurrió o me han aportado algún matiz dentro de algunas cuestiones que he podido poner, alguna fecha que efectivamente la he podido afinar y en distintas ediciones se han ido corrigiendo esas cuestiones porque son tantas las fechas, los nombres, los lugares que aparecen en el libro que, repito, en función de dónde busques en la fuente te puedes encontrar algunas cuestiones un poco que pueden ser contradictorias, ¿no? Pero repito que yo he intentado al máximo buscar el máximo de fuentes para contrastarlo y plasmarlo en el libro. Bueno, hay un torero que ha causado sensación, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, y es un niño, Marcos Pérez. Ha sido el primer torero en contratar la Plaza de las Ventas y a toda plaza donde va, exceptuando muy pocas, pues triunfa. ¿Usted ve en este torero la posibilidad de ser realmente una figura como lo es ahora Roca Rey o como lo fue también el Juli? Bueno, hablamos de un niño prodigio, indudablemente, ¿no? Y a lo largo del tiempo ha habido niños prodigios que cuando han dejado de ser niños, digamos, han dejado también de ser prodigios. Pero es verdad que hay un punto de partida realmente deslumbrante, porque es que Marco ya desde los 8 años que apareció en una clase práctica en la Escuela Taurina, la Plaza de Toros de Salamanca, ya deslumbró a todo el mundo, ¿no? Y tiene una capacidad de asimilación fuera de lo normal. A mí me contaba su apoderado Juan Bautista, cuando empezó a apoderarlo, pues que se sentaba a ver corridas de toros con él y le comentaba matices que eran propios de toreros que llevan a lo mejor 20 o 25 años en la profesión. Es decir, llegaba a descubrir esa letra pequeña de la lidia de una manera deslumbrante. Es decir, estamos ante un torero con una capacidad fuera de lo normal. Han ido llevándole bastante bien, entiendo yo, lo que ha sido sus primeros años, primero como sin picadores, este año ya con caballos y además ya afronta ese reto tan tremendo, ¿no? Del año que viene, de esos 6 novillos, va a ser el 5º novillero en la historia de la Plaza de Madrid, que se va a encerrar con 6 ejemplares. Efectivamente, uno de ellos fue Julián López el Juli, el primero fue Juan Antonio Alcoa el Macareno en el año 68, luego Carlos Collado, el niño de la Taurina, el Juli, César Jiménez, y ahora va a ser Marco Pérez, que va a ser el primero que lo va a hacer en la Feria de San Isidro. Los anteriores toreros lo hicieron en fechas fuera de la Isidrada, y yo entiendo que, bueno, a los pocos días de esa comparecencia en Madrid, anteriormente lo va a hacer en Sevilla, va a estar también en Valencia, es decir, ya va a ser también esa recta final de despedida de novillero en plazas de primera categoría, pues va a tomar la alternativa. Se entiende que va a ser en la Plaza de Toros de Nimes, que desde aquella alternativa que dieron el Litri y Camino a sus hijos, se ha convertido ya en el escenario clásico de las grandes alternativas de cada temporada. Entiendo yo que será allí y yo creo que va a hacer una temporada sobre todo en plazas de segunda categoría, pero codeándose con las figuras. Y yo creo que sobre todo si él yo creo que tiene una asignatura pendiente y es la espada, ¿no? Es muy irregular con la espada, ha perdido triunfos importantes a la hora de ejecutar la suerte suprema, pero tiene una cabeza privilegiada y estamos, yo creo que ante un torero de un gran futuro. Lógicamente, enfrentarse con el toro y enfrentarse con esas grandes figuras del toreo es todavía el gran reto, el reto máximo, y ahí se va a poder intuir ya su verdadera capacidad. Pero además es que estamos en un momento de novilleros muy buenos, muy interesantes. O sea, no solo Marco Pérez, sino que hay otros nombres realmente ilusionantes que nos llevan a pensar que ojalá no se malogren, porque puede haber un futuro, una generación que tome el relevo de los toreros ya muy veteranos y muy consagrados, y ojalá que les dejen entrar en carteles una vez que tomen las alternativas, porque yo creo que hay un efecto de renovación con personalidades muy diferentes, en la que lógicamente pues uno de los llamados
a ser y a destacar es sin lugar a dudas Marco Pérez. ¿Cuál es la reflexión que usted hace en Sabrás tú de Toros sobre los toros en el extranjero y qué anécdota usted destaca especialmente? Bueno, son tantas y tantas las anécdotas, ya no solo en los países de tradición taurina, ¿no?, sino también en otros países más exóticos. Pues ahí se habla incluso de toreros asiáticos. Se habla de distintos países donde no han tenido tradición taurina y que ha habido también hechos taurinos, así que tampoco sería una cuestión de destacar algo dentro del libro, porque dentro de ese panorama de los toros fuera de España, la verdad es que hay una baraja de nombres y de hechos muy llamativos. Yo creo que el mapa mundi del toreo en estos momentos está muy desigual, ¿no?, respecto a cómo se encuentra la fiesta de los toros, acosada por qué pensar de lo que pasa en Colombia, ¿no?, que posiblemente y sin posiblemente es el país en estos momentos con tradición taurina, que están ustedes en una situación más complicada. Ese cerco político, ¿no?, derivado del animalismo mal entendido dentro de esas cargas ideológicas en las que está inmerso en estos momentos el mundo, ¿no?, a través de esa idea global, esas ideas globalizadas que han venido potenciadas lógicamente por la uniformización del pensamiento a través de Internet. Entonces, lógicamente, preocupa muchísimo la situación en Colombia, un país con tanta tradición, con tanta historia, con tantos toreros igualmente importantes, con tantas plazas de referencias. Es muy triste cuando llegan estas fechas que solo suene lo que se va a poder dar en Cali. Vamos a ver qué pasa en otras plazas, que nos encantaría estar hablando en estos inviernos de Medellín, de Medellín, por supuesto, o de Bogotá, que decir, de Bogotá y de tantas plazas de Colombia que se fueron perdiendo. Está luego la situación de lo que pasó en Quito, ¿no?, con la pérdida de los toros a través de aquellos intentos que al final, desgraciadamente, por los que la perseguían, fructificaron, de prohibir la muerte, la lidia completa, la lidia total del toreo, en un cinismo absoluto, porque el toro siempre muere. Otra cosa es dónde muere y cómo muere, y de la forma más traicionera que hay, el morir sórdidamente en un matadero después de haber sido lidiado. Luego está Perú, afortunadamente, sobre todo es el país, yo creo que americano, que está con una fuerza más importante, porque está con las raíces sobre todo fuera de Lima, de plazas que se han ido construyendo, que se llenan. Hay cantidad de toreros españoles modestos que, al no poder torear en España, están haciendo temporadas en Perú, y algunos de ellos están volviendo luego a España precisamente con ese cariño y ese agradecimiento que han tenido al país peruano, que además tiene encima como gran embajador a la gran figura del momento, que es Andrés Roca Rey. Vemos también, desgraciadamente, pues que se dan muy poquitos festejos en Venezuela, y vemos también el cerco político que se está produciendo desde hace tiempo en México, y con plazas que también se han cerrado, siendo la segunda potencia taurina del mundo. En Francia está la cosa, yo creo, bastante estabilizada. Está muy acotado el toreo a dos zonas, al sudeste y al sudoeste, y además hay un respeto por esa cultura taurina por parte generalmente en todo el país. Portugal sigue manteniéndose, digamos, con pocos toreros, desgraciadamente, que salen del toreo a pie. Hay algún nombre, pero se dan poquitas corridas a pie y sigue manteniéndose el rejoneo. Y luego, bueno, pues en España, que sobre todo en los últimos años ha habido una importante regeneración en los tendidos de gente joven. Es decir, yo creo que la acción-reacción que se produce con las ideas prohibicionistas, lo que producen es que también muchos jóvenes, a raíz de que oigan que se quiere prohibir la tauromaquia, digan así, pues yo ahora quiero ir, quiero conocer, quiero aprender, quiero estar. Y ha habido un rejuvenecimiento de los tendidos muy notable en los últimos años, repito, como una especie de acción-reacción ante los acosos políticos y de los malentendidos animalistas. Federico, tenemos en la línea a un empresario muy importante, y no quiero que usted se retire,
que estemos con él un rato. Se llama Tito Fernández, el empresario de Hacho. Qué bueno que podamos establecer ahora un diálogo entre Tito Fernández, Federico Arnaz y nosotros. ¿Qué opina usted, Federico? Bueno, encantado, encantado. Acabo de hablar precisamente de Perú y de la buena salud que en general tiene la fiesta de los toros en Perú, pero mucho mejor Tito Fernández, que acaba de cerrar hace unos días una feria bastante triunfal en Lima, la bicentenaria plaza de Hacho, pues nos puede confirmar todo lo cuanto estoy diciendo, de que posiblemente en estos momentos la salud taurina de Perú es la más potente al menos del continente americano. Don Tito, muy buenas tardes. Desde Colombia, Humberto Botero Jaramillo y Julio César Quintero, y desde España, Federico Arnaz, le damos una cordial bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos ustedes, y es un honor para mí el compartir esta sala con ustedes y bueno, con mucho gusto contestar cualquier pregunta que tengan y hacerles el comentario que sí, en realidad yo estoy de acuerdo también que Perú es quizás el país americano con más salud taurina, ¿no? Es una afición diferente en muchos sitios de la geografía peruana. El sur es muy diferente al centro y el norte. Son diferentes tradiciones, diferentes culturas. Y bueno, y Lima también, digamos que es un poco diferente al resto del país, ¿no? Pero en esa diversidad yo creo que está la belleza del mapa taurino peruano, ¿no? En general, es una tradición que está muy soportada en la religión. No existe pueblo en el Perú donde sus fiestas patronales no estén rodeadas en el mundo, en la corrida de toros, ¿no? En todas las fiestas patronales en realidad hay una corrida de toros, y eso es muy importante para el sostén de nuestra creencia religiosa, ¿no? Federico, le cedo la palabra. Bueno, pues encantado hablar con Tito. Yo le quería preguntar, dentro de esta importante salud taurina que tiene Perú, lo que ha supuesto la aparición de un torero como Roca Rey, incluso también las aportaciones de Joaquín Galdós como toreros que en estos momentos son emblemáticos, sobre todo Roca Rey, gran figura mundial, pero también ha habido cosas importantes de Joaquín Galdós, que posiblemente esté en este tiempo el hecho de los dos toreros peruanos, o dos de los toreros peruanos más importantes de la historia. Es decir, eso, cómo ha regado la afición del país, y si eso también está siendo un dique de contención frente a aquellos antitaurinos, aquellos que atacan la fiesta de los toros, por el hecho de tener a un torero nacional, que es un ídolo internacional como Roca Rey. Sí, no hay duda que la presencia de Andrés Roca Rey ha sido un dique de contención para los antitaurinos, ¿no? Eso no cabe la menor duda. Y la presencia de ambos toreros, de Joaquín y de Andrés, justamente en el mismo espacio, ¿no? En el mismo tiempo, donde son los dos toreros más importantes de la historia del Perú taurino. Entonces, yo creo que ha influenciado muchísimo la presencia de ellos. Andrés Roca Rey, siendo un ídolo, digamos, de categoría mundial, sí ha generado mucha afición nueva. Uno de los problemas, digamos, si se quiere llamar así, en algunas de las plazas son la afluencia de niños. Y lo digo problema entre comillas, porque si bien es cierto, ocupan un espacio en una plaza llena, que normalmente las plazas en Perú se llenan, también es una muestra de salud a futuro, ¿no? Sabemos que hay muchas generaciones de toreros que se ven en los zapatos de Andrés Roca Rey y Joaquín Galdós, y que llenan las plazas. O sea, nosotros llevamos una plaza, Cutervo, que es una plaza donde entran muchos niños. Nosotros tenemos que separar
Es una plaza con una capacidad de 6.300 personas y tenemos que separar 1.800 localidades para niños que entran gratuitamente. Entonces, si bien es cierto, es un problema por el lado empresarial, ¿no? Por el lado de salud es una bendición. Entonces, Siga. entonces Dice sí. usted que esta fue la feria de la unidad. Profesionales y aficionados se unieron en un mismo esfuerzo que ha resultado mágico. ¿Cómo fue esa magia de los peruanos para que volvieran masivamente a Hacho y obtuviera usted un resultado no solamente artístico, sino económicamente bueno? Mira, yo creo que el secreto de todo fue ser sincero. Veníamos de muchos años digamos, no quiero decir mal manejo, porque no fue así, pero muchos años en los que los precios de las entradas de Hacho eran los más caros del mundo, ¿no? Entonces, sabíamos que eso era lo que estaba ahuyentando a mucha gente de la plaza. Entonces, sí, en realidad, el reto de nuestro tomando la feria 3 meses antes o 2 meses y medio antes, decidimos cortar drásticamente los precios. Entonces ahí es donde acudo a los profesionales a sincerar los números de la plaza para poder tomar este riesgo de bajar hasta en 40% los precios de los abonos, ¿no? Sin saber ni tener garantías de que 40% más de la gente iba a ir a la plaza. Entonces, yo sentí muchísima ayuda de los profesionales que entendieron, digamos, la parte económica de la feria. Sentí mucha ayuda de los aficionados que creyeron en el proyecto y que creyeron en que deberían convencer a un amigo o a un familiar a acompañarlos a la plaza y comprar más abonos. Entonces, tuvimos un resultado extraordinario en lo que es la venta de nuevos abonos, ¿no? Vendimos más de 3.000 nuevos abonados y eso yo creo que fue el resultado de que los profesionales y los aficionados pudieron juntarse alrededor de un proyecto que fue bastante claro desde el inicio, ¿no? Era el aportar, ¿no? El salvar la plaza era el mensaje y yo creo que tuvimos un buen resultado. Julio. Sí, bueno, ¿cómo se manejan las escuelas taurinas en el Perú? ¿Qué evolución han tenido? Mira, Julio, la verdad que el Perú, una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es formalizar la fiesta en el Perú y darle más, digamos, sustento, ¿no? En general. Escuelas taurinas formales, en realidad tenemos una o dos que son lideradas por matadores de toros, que llevan algunos muchachos, pero formales no tenemos. Es más, recurrimos mucho a las escuelas taurinas fuera del país. Entonces, lo que procuramos, los que estamos en esto, es becar a chicos que salgan al extranjero a formarse como toreros, ya que en el Perú no tenemos, en realidad, no tenemos las facilidades para tener escuelas taurinas. Hay muy poco ganado. Uno de los grandes problemas que hay en Perú es el ganado. No hay toros, no hay ganaderías formales, especialmente este año, ¿no? Este año que se viene, el 2025, hay una escasez de ganado importantísima, muy, muy fuerte. Yo estoy muy preocupado por lo que va a pasar el 2025. Yo creo que no hay suficientes toros para dar las ferias que estamos acostumbrados a dar. Federico. Yo también quería saber, Tito, la importancia que tiene el Perú para que todos esos toreros modestos de españoles que apenas tienen contratos aquí y que cada vez son más, ¿no?, los que hacen campaña en Perú y que se ha convertido casi lo que antes era México para muchos toreros, ahora se ha convertido el Perú. Y muchos te vienen y logran retomar su carrera precisamente gracias al bagaje que han tenido en el Perú. Me gustaría que me explicara exactamente cómo viven esos toreros, qué importancia está suponiendo y en estos momentos cuántos matadores de toros, por ejemplo, pueden estar haciendo campañas
en el Perú a lo largo de una temporada? ¿Cuántos toreros españoles, colombianos, ecuatorianos o mexicanos? Bien, bueno, hay de todo. Hay de los hay de los toreros extranjeros que llegan a vivir a Perú, hay de los toreros extranjeros que vienen a hacer temporadas a Perú, y hay toreros que vienen por contratos muy específicos. No estoy seguro de la cifra, pero si si te pudiera dar una cifra estimada, yo diría que unos 25 toreros españoles están constantemente en el circuito peruano, 25, 30 quizás. Luego colombianos, debemos de tener unos 7 colombianos, 5 o 7 colombianos y venezolanos, algunos también. Y como te repito, hay de todo. Bueno, te puedo nombrar uno que es muy cercano a mí, ¿no? Porque es parte de mi familia, digamos, taurina, Emilio Serna, un murciano, matador de toros que viene haciendo temporada en Perú hace 15 años y vive en La Esperanza, en mi casa. Nos hicimos muy amigos de hace mucho tiempo y casado con una peruana y ahora nacionalizado peruano. Entonces, yo creo que Emilio es uno de los ejemplos de los toreros y ahora recientemente te pudiera decir Pepe Moral anda mucho por acá, un torero importante, ¿no? David Galván, uno de los toreros que a mí me gusta mencionar mucho, ya que la primera vez que vino a Perú vino a la Feria de la Oportunidad que se organizó en mi casa, en La Esperanza, y luego ha hecho temporadas muy buenas acá, ¿no? Obviamente, esta temporada que ha terminado menos, pero porque ya ha agarrado un poquito más de regularidad en España, pero algunos que se me vienen a la mente que te puedo mencionar, pero sí, son muchos y bueno, y yo creo que a ellos les hace falta al Perú y al Perú también nos hacen falta esos toreros que vienen a dar variedad al Perú y hay algunos que son muy cercanos, que tienen muchos amigos y tienen plazas que son muy de ellos, ¿no? ¿Cree usted factible que en futuras temporadas taurinas en América, especialmente contando con Perú, la Tacunga del Ecuador, Mérida en Venezuela, lo que se ve en México y lo que se ve en Colombia, se pueda hacer como un convenio internacional para poder atender la oferta maravillosa que tiene el toreo a caballo, los rejoneadores en América Latina, en los países taurinos? Mira, yo te puedo hablar por Perú. Perú no es Lima. Lima no es una plaza que está acostumbrada al rejoneo. El norte del Perú sí, el área de Cajamarca, específicamente de Chota, sí es muy afín a los caballos. Y sí, en algún momento tuve conversaciones específicamente con la Tacunga para hacer un circuito de rejoneadores, pero no es algo que todavía que se llegó a materializar y espero que se llegue a materializar a futuro. Pero en esta temporada no ha sido factible. Nuevamente, y lo vuelvo a repetir, para nosotros el problema principal es el toro. Nosotros tenemos más de 700 festejos al año en Perú y tenemos muy poca ganadería. Entonces, el precio del toro ha subido muchísimo por la naturalidad de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, es muy costoso montar un espectáculo taurino formal. Entonces, el caballo lo encarece más también, porque tampoco hay caballos en el medio local, ¿no? Entonces para poder tener un equilibrio, digamos, espectáculo con costo, es muy difícil el traer caballos para hacer un circuito, al menos en Perú, ¿no? Espero que a futuro podamos hacer un acuerdo o manejarlo de alguna manera con otras plazas. Federico.
A raíz del tema ganadero, lógicamente entiendo yo que de ahí la importancia que pueden tener entonces en el Perú el tema de los indultos, ¿no? De cara a sementales que puedan en cierto modo pues revitalizar esa cabaña brava. Y cómo está también, quería saber cómo está el tema de las importaciones, y en estos momentos hay limitaciones, si se está importando algo de ganado, es decir, cómo se puede mejorar esta situación efectivamente complicada para nutrir un mercado de 700 festejos como está diciendo. ¿Cuáles pueden ser las vías de solución a medio plazo, por lo menos, dado que el hecho de la ganadería, el trabajo en la ganadería es un trabajo lento y que da sus frutos pasados ya un tiempo? Esa es una gran pregunta. Nosotros sí estamos importando ganado español, es con quien tenemos protocolos de sanitarios para poder importar. Lamentablemente, hoy en día la importación de Colombia y de Ecuador está prohibida. No hay protocolo de importación, a pesar de que la realidad es que hay mucho toro colombiano que entra de contrabando a Perú, y es lo que está de alguna manera solventando las corridas de toros, ¿no? Pero es una práctica ilegal. Entonces, pero nuevamente hay que decir las cosas como son, a pesar de que sean tristes como lo que es tener que, o sea, aceptar la presencia de un acto ilegal, ¿no? Pero es la verdad, es lo que está pasando en Perú. Esperamos, yo personalmente estoy intentando, y hace mucho tiempo, que se renueve, que sea un nuevo protocolo de importación con Colombia. Hemos hecho los intentos, la parte de SENASA, que es el ente regulador, digamos, de la parte sanitaria en Perú, ha mandado escritos a Colombia, al ICA, para poder formalizar nuevamente el protocolo, pero lamentablemente desde hace ya 6 meses, me parece, que no han tenido respuesta sobre la reanudación del protocolo. Pero esperemos nuevamente de que eso tarde o temprano se dé, ¿no? Con Ecuador pasa lo mismo. Entonces, hoy en día nuestra única fuente de ganado extranjero es el mercado español. Sí. Esta es una pregunta para los dos invitados. Normalmente o comúnmente ocurre que cuando una ganadería le va mal, sale manso, y cuando a un torero le va mal, ya quedan como condenados por acá, la ganadería queda vetada y el torero, pues a lo mejor tampoco lo va a tener muy buena contratación. Dentro de la fiesta se dice en Colombia que hay más enemigos que los animalistas. En Perú y en España, ¿cómo ocurre? A veces también dentro del mismo periodismo hay la autofagia, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, esto, a mí cuando hablan de se habla del planeta taurino, del mundo de los toros, al final podemos extrapolar absolutamente todas las cuestiones o todas las censuras que pueda haber, porque es la condición humana, la podemos trasladar a cualquier profesión. En cualquier profesión hay gente estupenda, hay gente indeseable, hay personas que suman, hay personas que restan, y en el mundo de los toros no iba a ser una excepción. Cuando se habla, ¿no?, del mundillo taurino, la mafia taurina, vamos a ver, aquí al final una de las cosas que tiene el toreo es que al final está la soledad de un hombre delante de un toro, y ahí no puede interferir absolutamente nadie. Esa verdad en muchas otras cuestiones de la vida y en otros espectáculos, por supuesto, no existe. Es decir, se amañan actividades deportivas, partidos de fútbol, en fin, bueno, siempre se ha hablado de los árbitros, etcétera, etcétera. Al final es la condición humana, pero no hay una condición humana específica en el mundo de los toros. Sí, es verdad que hay una tipología de gente dentro del mundo del toro que nada más que existe en el mundo del toro,
lo cual dentro de esa fauna humana me parece a mí realmente maravillosa, ¿no? Los personajes que te encuentras en el mundo de los toros es fantástico, ¿no? Y puedes perfectamente, se puede estar juntando un ganadero con una gran fortuna, con un mozo de espadas que es muy humilde y pueden estar conviviendo y compartiendo mesa y mantel, ¿no? Yo creo que esa es otra de las grandes, de las maravillas, ¿no? Que luego hay intereses, por supuesto, que hay intereses, pero al final, si vemos la historia, si echamos la mirada a vista atrás en el tiempo, realmente esto que denunciamos y que realmente son hechos que también están laminando muchas veces la fiesta de los toros, han ocurrido absolutamente siempre. Los toreros en todas las épocas, las figuras, han elegido aquellos toros que mejor les iban a su condición y a su toreo. Y eso nada más que hace falta ver las estadísticas de esas figuras y efectivamente como había toreros que eran gustaban más de una ganadería y otros gustaban más de otras. Es decir, al final eso siempre ha existido y además luego se produce dentro del tema de los toros, por ejemplo aquí en España se habla del torismo, ¿no? Que el turismo a mí me parece que es una definición que limita realmente la importancia del toro, porque dentro de las corridas que se llaman mal llamadas comerciales, te encuentras que donde están precisamente la mayoría de veces los toros más bravos, las ganaderías más bravas, los toros más bravos importantes, es decir, con grandes cualidades, efectivamente, que son lógicamente los que reclaman las figuras, pero luego están también las ganaderías llamadas toristas que tienen su mercado y sus plazas. Y realmente yo creo que en ese sentido está bastante equilibrado. Esto es como cualquiera en el mundo del espectáculo. Si uno va al cine, puede elegir una comedia, puede elegir un drama, puede elegir un musical. Es decir, realmente luego el espectador también puede ir a elegir los carteles porque torea un torero de arte. Antes hablábamos de los toreros de arte, de valor, los dominadores, los matadores banderilleros, en fin. Al final esa oferta yo creo que es al final la que regula realmente el espectáculo. Volviendo al origen de la pregunta, claro que hay males, es decir, yo creo que uno de los principales males que hay en la tauromaquia es que ha faltado siempre unión y generalmente hay un cortoplacismo y no hay una visión de mirar al futuro, de mirar a la realidad a largo plazo. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que por lo menos aquí en España limitan el potencial de la tauromaquia. ¿Cuál es su respuesta, don Tito? Sí, yo concuerdo que la falta de unión es uno de los males importantes en la tauromaquia, ¿no? Definitivamente que el enemigo vive dentro de casa, ¿no? La maldad que existe en el ser humano, ¿no? La ves muy clara en la tauromaquia. Es más agresiva, creo yo. Las críticas son muy duras y es una profesión en general dura, ¿no? Pararse delante de un animal bravo es muy duro y muy pocos pueden hacerlo exitosamente y vivir del mundo del toro. Ya la misma profesión trae su propia crueldad dentro. Entonces, nosotros tratamos de cambiar un poco eso y de darle por lo menos a los matadores de toros las oportunidades. Sí creemos mucho en la meritocracia más que en el amiguismo. Les hablé hace un rato de la Feria de la Oportunidad, que a mí me encanta, por ejemplo. Es una feria que damos en La Esperanza, que es justamente eso, es una oportunidad a un torero que no haya tenido mucha oportunidad. Mira que recuerdo muy bien un cartel en el 2022 que estuvo conformado por Sergio Serrano, David Galván y Borja Jiménez, ¿no? En esa corrida de toros, en La Esperanza, triunfó David Galván, que luego fue a una sustitución en una feria que dábamos en Cajabamba, donde alternó con Andrés Rocarrey y Joaquín Galdós, si mal no recuerdo, donde también triunfó y luego se abrió más plazas acá en Perú, ¿no? Pero cierto es que la meritocracia es algo que se debería tomar en cuenta, más que el amiguismo o esos circuitos de amistad que existen que
que anulan a algunos toreros o que les quitan oportunidad a muchos toreros, ¿no? De las ganaderías no puedo hablar mucho porque acá la verdad que hay tan poco que es imposible vetar a nadie, así quisieras. Apóstol Santiago, Aucayama, Campo Nuevo, Chancay Baños, Checayani, Corazón de Oro, El Olivar, El Rocío, Guaracuco, Juan Manuel Roca Rey, La Centinela, La Laguna, La Huaca, La Pauca, La Viña, Monte Carmelo, Monte Grande, Paiján, Roberto Puga, Salagual, Salamanca. De todas esas ganaderías peruanas, ¿cuántas existen y cuántas son de primera como para ir a una feria de hacho? Como para ir a una feria de hacho de las que has mencionado, yo podría decir Campo Nuevo, Sí. eh, que tiene muy poco ahora. Me parece que Campo tiene Nuevo es Domé. eso es, me parece que el origen es Jandilla. Ya. Y luego, a ver, ¿cuál otra de las que has mencionado? Tal vez Roberto Puga. Roberto Púa tiene muy poquito. Entiendo que ha lidiado una corrida de toros Sí. este año y entiendo que tiene recién una corrida de toros para el 2026. Para el 2025 no tiene nada, entiendo yo. Salagual y Huacraruco son ganaderías que son prácticamente son hierros diferentes, pero la misma ganadería. Sí. Y el año pasado ya no tenía utreros, ¿no? Y eso cuando los visitamos a inicios de año. La Laguna me parece que ya no está. Y las otras ganaderías que han mencionado, Y bueno, Juan Manuel Roca. la de Juan Manuel Rocarrey es una ganadería relativamente nueva. Entiendo que tiene algunos toros, pero no mucho tampoco, no es una ganadería larga. Todas las que han mencionado, muchas no existen y muchas son muy, muy cortas. Federico. Yo quería preguntar a Tito otra cuestión que aquí en España en más de una ocasión se ha tratado. Y yo supongo que ahí habrá habido, precisamente por el incremento de corridas, de festejos, de importancia, de plazas, en el Perú, eso se ha tenido que ir mejorando. Y es el tema de las enfermerías. ¿En qué momento, en qué situación y qué mejora ha habido en las enfermerías de las plazas de toros? Por supuesto, no hablo ya de Lima, de Hacho, es una plaza de referencia mundial, sino en todas esas plazas en el resto del país, sobre todo plazas mucho más modestas, más pequeñas. ¿Cómo sanitariamente, qué seguridad tienen los toreros que van a Perú? A ver, lo que sí tienen es un seguro médico que es proporcionado por el sindicato de toreros. Y normalmente los toreros que vienen a Perú tienen que tener un pase intersindical a través del sindicato de toreros para poder ser cubiertos por el seguro médico, ¿ya? Es cierto que todavía adolecemos muchísimo de las enfermerías. No hay muchas enfermerías, no hay muchas plazas con enfermería. Nosotros en particular construimos una enfermería. Hay tres cosas que nosotros hacemos cuando llegamos a un pueblo. O pedimos o construimos una enfermería, instalamos luces y mejoramos el piso en lo posible, ¿no? Porque son temas muy de seguridad. Acá es muy común en los festejos informales, digamos, de que empiezan tarde y luego los últimos toros se torean de noche. Acá lo acabamos de ver ahora, no hace mucho, en esta semana, en un pueblo que se llama La Encañada, donde el último toro simplemente no se pudo torear, ¿no? Entonces, tenemos muchas deficiencias. O sea, la informalidad es algo que está muy presente todavía en el mundo taurino peruano. Claro, y también tienes el otro extremo, en plazas que son ya, son de otra categoría, que tienen todo, ¿no? Tienen absolutamente todo, donde los pueblos son mucho más cómodos que antes, las carreteras también mucho más seguras que antes. Entonces vamos cambiando de a poco, pero la gran mayoría de plazas no tiene enfermería, esa es la realidad. Y tampoco tiene iluminación, también es una realidad. Y yo creo que las realidades para poder cambiarlas, las malas,
hay que enfrentarlas y hay que hablarlas y hay que decirlo. Y, y, y sí, el Perú tiene que formalizarse mucho, ¿no? Y en esa tarea estamos. Julio. Para Federico, aquí nosotros tuvimos una entrevista con Victorino Martín y en última nos dijo que era un error el considerar el Santa Coloma como un encaste compuesto por Ibarra y lo de Saltillo. A ver, no es error, sino que al comprar Joaquín Buendía, este encaste de Santa Coloma, él elimina todo lo que es de Ibarra y se queda con el Saltillo. Pero cuando hablo con doña Walda, que es criadora de Santa Coloma, me dice que eso es un error, que no está de acuerdo con Victorino Martín y que, aunque lo de Victorino es puro Saltillo, que él había entendido, Victorino, cuando viajó a México, mejor este concepto. Federico, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, si no se ponen de acuerdo los ganaderos, como a ponerme de acuerdo, yo voy a dar una respuesta consecuente. Pero bueno, uno, la verdad es que observando, yo dentro de Santa Coloma veo toros más en tipo asaltillado y tipos toros más ibarreños, desde la conformación de los pitones, desde las alzadas, las badanas. De verdad que a través del tiempo ha habido una absorción, pero yo creo que todavía sigo encontrando matices diferenciadores en algunos toros, e incluso dentro de Victorino Martín también a veces salen toros un poquito más ibarreños y otros toros un poquito mucho más asaltillados, ¿no? Que son lógicamente lo que predomina y lo que marca la principal personalidad zootécnica y morfológica del toro de Victorino Martín. Pero yo creo que efectivamente aquellos goterones de sangre de origen ibarreño yo creo que todavía siguen latentes, por lo menos en bastantes ganaderías de origen Santa Coloma. Así que bueno, ahí queda el misterio y la duda. Así que en este caso yo me baso en la observación de los animales de esas ganaderías para pensar que efectivamente la rama ibarreña todavía sigue presente en el encaste Santa Coloma, aunque lógicamente el Saltillo es el que marca o el que da un acento más personal a ese encaste, a ese estirpe tan importante ganadera como es Santa Coloma. Don Tito, en Colombia la tributación taurina es muy alta. Se paga impuesto del 19% sobre la boletería, se paga el impuesto del IVA, el RTICA, se paga también impuesto de renta, se paga impuesto de Coldeportes. Es decir, la tributación en Colombia puede estar por encima del 60%. ¿Cómo es esa parte en Perú? Bueno, en Perú no es tanto. Sí pagamos IVA, que es el 18%. Pagamos normalmente un impuesto municipal, que es el 10%. Y luego impuesto a la renta que toda empresa tiene que pagar. Claro. Pero por delante es el IVA y luego el impuesto municipal en cada localidad, que es el 10%. Y eso es. Federico. Sí, ¿cuál era la pregunta? No, yo le hice la pregunta a don Tito sobre la tributación taurina en Perú. ¿Cómo es en España? Pues vamos a ver, las novilladas hubo un momento en que se bajaron cuando estuvo el Partido Popular al 7%, luego se ha vuelto a subir al 21% de IVA. Realmente tendría que haber una contemplación, una relajación, sobre todo para los espectáculos menores, porque en estos momentos dar una novillada en España es realmente muy, muy deficitario y al final hay que invertir efectivamente en futuro, hay que invertir en cantera, hay que invertir en novilladas, pero lógicamente incluso con la plaza llena los empresarios lamentan y dicen que suele haber pérdidas, a pesar de que lógicamente los costes dentro del espectáculo son menores, pero por ejemplo la Plaza de las Ventas
cuesta lo mismo abrirla para una corrida de toros que para una novillada. Al final el número del personal y las cargas que tiene la plaza al abrirla da lo mismo una novillada que una corrida de toros. Es decir, en ese sentido en España hemos visto ahora cómo recientemente en Portugal se ha bajado el IVA de los toros al 4%. Bueno, aquí en estos momentos en España está en el 21% y eso lógicamente pues hace que sea más los costes que lleva el espectáculo taurino, la falta de ayudas que hay, o por ejemplo cómo se han reducido también los ingresos atípicos dentro de las corridas de toros, todo el tema de publicidad, pues hace que efectivamente muchas plazas sean complejas, ¿no? Salvo que efectivamente haya la aportación de ayuntamientos que se implican, pero que lo va a revertir en la propia ciudad, en el propio pueblo, en la propia localidad, en el sentido de que si se dan festejos buenos, ese público que va a acudir desde otros puntos del país a esos festejos va a regar económicamente también los servicios de ese pueblo, de hoteles, de restaurantes, de hostelería en general, así como otros servicios. Por ejemplo, la Feria de Valdemorillo, que es la primera del año, te cuentan la gente de hostelería, siendo nada más que 3 espectáculos, que prácticamente recaudan una cuarta parte de todo el año en esos 3 días de toros que hay en Valdemorillo. Con lo cual, aquellos pueblos donde efectivamente hay una subvención para que los festejos tengan la mayor calidad posible, al final revierte en el propio pueblo y al final es una inversión no solo en tauromaquia, sino que es una inversión que va en el propio pueblo. Pero claro, eso colócaselo, ese mensaje en muchos ayuntamientos donde también hay posiciones de partidos antitaurinos, donde a veces es bastante difícil el defender estos argumentos. Pero de luego las cargas impositivas en estos momentos en España para los toros y sobre todo para los espectáculos menores hacen que efectivamente sobre todo dar novilladas sea bastante complejo y sobre todo seguro deficitario. Don Tito, ustedes tienen muy dolarizada la economía en el Perú, más que en Colombia. En Colombia, obviamente que todo el comercio exterior se hace sobre reservas internacionales, divisas en dólares. Esa dolarización que han tenido, yo diría que pues más que la media en Perú, facilita la compra de boletas en dólares en Perú. En realidad, la moneda peruana es bastante estable, ¿no? Entonces, y tenemos una economía con doble moneda. En las boletas, por alguna razón, las boletas para cualquier espectáculo siempre se manejan en soles. La economía de la boletería es en soles, ¿no? Irónicamente, a los toreros se les paga en dólares, ¿no? Obviamente, pero la economía peruana es en soles en su mayoría, ¿no? En la provincia especialmente se maneja mucho la moneda. La moneda electrónica todavía no está masificada como está en la capital, como está en Lima. Entonces, sí, en provincia es impresionante, se maneja mucho el efectivo, el billete, ¿no? Y sí, en soles. En general, sí, en soles. Cuando miramos la Plaza de Toros de Manizales, su estructura arquitectónica, vemos que tiene una influencia, digamos, africana y también española. Si vemos las entradas con unas herraduras invertidas, y adentro, en los tendidos, vemos en los balcones algo parecido como a la Plaza de Toros de Ronda. Ahora bien, en Hacho, ¿cuál ha sido la influencia en la tercera plaza más antigua del mundo? Bueno, se dice que Hacho es la Sevilla de América no solamente por su público, ¿no? Sino también por su arquitectura. Nuestra arquería es muy parecida. Nosotros somos Hacho es una plaza que tiene ya 257 años, que fue construida en la colonia. Fue remodelada en el año 47, ¿no?
1947, pero su arquitectura, la arquitectura de la arquería, es monumento histórico y no se tocó, la plaza se construyó para abajo, ¿no? Entonces, la arquitectura, para describirla, yo la describiría muy parecida a la arquería que tenemos, que está en la Plaza de Sevilla. Federico. Con respecto a qué plaza de toros. Julio. La de Hacho, ¿no? Bueno, sí, ya ha dado la respuesta a Tito sobre la maravillosa plaza de toros de Hacho. Aquí en España siempre está el debate de cuál es la más antigua, ¿no? Si es la de Béjar o es la de Santa Cruz de Mudela. En fin, ahí yo creo que la más documentada en ese sentido es Béjar. Pero claro que es verdad, también hay algunos datos históricos que hacen que algunos defiendan, sobre todo los que lógicamente son naturales de ese pueblo de la provincia de Ciudad Real, que lleguen a argumentar que es más antigua Santa Cruz de Mudela que Béjar. En cualquier caso, son dos plazas de toros que todos los años también dan festejos taurinos. Luego hay otra mucho más pequeñita en la provincia de Huelva, que es la de Campo Frío, también una plaza muy antigua. Y es muy interesante. Sí, don Tito. Sí, acá estoy. Si usted tuviera que montar una corrida en España, en México, en América Latina, en cualquiera, que se denominaría la corrida del siglo, ¿cómo conformaría usted ese cartel? Uy, qué pregunta tan difícil. Voy a ser totalmente parcial. Sí. Uno de los integrantes. A ver si coincidimos. Uno de los integrantes tendría que ser Andrés Rocarrey. Sí, por supuesto. De acuerdo. ¿No? Seguramente José Tomás. Sí. Y el Juli. Pero ya no torea. Ni sí, José Tomás. Bueno, si tuviera, claro, Morante la Puebla. Correcto. ¿Sabe cuál sería mi cartel? Yo también voto por Andrés Rocarrey, voto por Diego Ventura y por Marquito Pérez. Ahí está el rejoneo, la juventud y el arte en Andrés Rocarrey. ¿Le gusta ese cartel? Sí, me encanta y también por los tiempos, ¿no? Yo creo que representa también el presente y el futuro. ¿Y qué ganadería? ¿Qué ganadería? A mí me gusta mucho lo de Cubillo, sí, y lo de Jandilla. Sí. ¿No? Pero yo creo que cualquiera de ellas. Aventura hay que ponerle un capea, ¿no? Bueno, sí. Es decir, un toro de ese encaste, ¿no? Así es. Y para Rocarrey y Marquito Pérez yo diría que de pronto también un Victoriano del Río. Claro que a mí me gustaría, ¿sabe qué? Esos dos toreros con los Miura. Ya. Como Dura, ¿no? Como Dura. Sí, yo... pero Rocarrey ya los perdió, ¿no? Hay momentos en los que a mí me gusta ver una corrida dura, pero yo creo que cada torero en lo suyo, ¿no? Federico. Sí, perdón. Formulamos una pregunta. ¿Usted escuchó la pregunta, Federico? No. A ver, Federico, la pregunta que le formulé a don Tito es, si usted tuviera que montar la corrida del siglo en una plaza importante del mundo, de los toreros actuales, ¿cómo conformaría usted ese cartel y con qué ganadería? Uy, qué pregunta tan difícil, ¿no? Porque hay tanto donde elegir. Vamos a ver. Yo antes me refería a que el mejor aficionado es el que más toros y toreros le caben en la cabeza. Sí. Entonces, yo creo que se podrían salir varios tipos de carteles. Estamos hablando, lógicamente, de toreros actuales, ¿entiendo? Sí. ¿O toreros a lo largo de la historia? No, actuales. Toreros actuales. Sí, claro. Pues si fuera empresario,
el primero que pensaría es en Roca Rey, que lógicamente es el que más gente lleva. Entonces, y si pienso, y luego, por ejemplo, me encantaría ver a Roca Rey con Daniel Luque. Sí. Me encantaría ver al mejor Morante con Juan Ortega. Me encantaría ver a toreros jóvenes, por ejemplo, la revelación que ha sido este año también Borja Jiménez. Me encanta Miguel Ángel Pereira. Y luego de ganaderías, pues ahí en estos momentos yo haría 3 y 3. Haría 3 de Victorino Martín y 3 de Santiago Domecq, partiendo de lo que ha sido esta temporada. Digamos que ahí podríamos sacar, en esas combinaciones podríamos sacar el cartel ideal, ¿no? Pero esto de ser empresario, incluso cuando uno se juega el dinero simplemente con la ilusión, hasta en esos momentos es complicado. Así que cuando uno tiene que hacer de empresario y que se juega el dinero y el prestigio, pues todavía es mucho más complejo. Pero es muy bueno que haya bastantes toreros y ganaderías donde elegir, porque eso nos indica que hay un mosaico, hay un muestrario de opciones y de alternativas de cara al público que enriquecen el toreo y, por tanto, los atractivos para ir a una plaza de toros. Don Tito votó por Andrés Roca Rey, votó por Morante y creo que por Marco Pérez. Y yo voté por Roca Rey, Ventura y Marco Pérez. O sea que entraban rejoneadores y novilleros también, ¿no? Sí, sí, porque es que Marco Pérez es una figura, definitivamente aún de novillero. Sí es una figura de novillero. Mire, Federico, a Marco Pérez yo lo vi en Manizales hace 2 años y estaba programado para Cali, pero esas cosas que se dan en Colombia que los niños no pueden torear, entonces no se pudo ver en Cali, pero no lo he visto en España a Marco, pero sí lo vi en Manizales y fue inmenso. Ese día lo sacó César Rincón a hombros en la Plaza de Toros de Manizales. Y el novillo era de indulto y la gente pedía el indulto, pero él no lo indultó. Y Roca Rey toreó el toro anterior a él que se llamaba Dante, ese toro. Y ese toro lo indultó Andrés Roca Rey. Entonces la gente estaba animada con él y además ansiosa de ver al niño. Y ese niño, la gente pidiendo el indulto y él entró a matar y tuvo la suerte que lo mató en el primer intento. Fue inmenso ese niño. Y además, pues usted muy bien y mejor que nadie sabe cómo ha sido la campaña de él en España este año y el año anterior y en toda su vida. No, y luego hay aquí en estos momentos en España hay novilleros realmente interesantísimos. O sea, Aarón Palacio, que ha sido una gran revelación, el Mene, hay toreros mexicanos como Sornio que también son interesantísimos, Mariscal Ruiz, es decir, y además otra cosa que yo creo que es importante, ¿no? Que toreros con personalidades muy diferentes, y eso yo creo que es muy atractivo, lo cual echa por los suelos ese viejo tópico de que las escuelas taurinas sacan toreros uniformados. Eso totalmente es incierto, solo hay que constatar toreros que salen de las escuelas y que son totalmente diferentes unos de otros. Así que repito, yo lo que contaba anterior al principio, una de las preguntas es que yo creo una de las cosas que más me ilusiona de cara a la temporada próxima es precisamente ver a un plantel y a una serie de novilleros. El lío que ha formado hace unos días Olga Casado, una novillera que era su primer utrero en público, que ha toreado solo sin caballos, y aquí tiene formada una revolución y un gran interés, o sea, Zulueta. Es decir, ahí hay una camada de toreros, una generación de toreros realmente interesante, y además que nos viene a indicar cómo es el toreo, ¿no? Porque en un momento en el que ha habido un decrecimiento de las novilladas, que hay menos novilladas por todo lo que contaba anteriormente, sin embargo están saliendo cada vez más novilleros y más novilleros con proyección y más novilleros interesantes. Es verdad que hay circuitos de novilladas, bastante circuitos de novilladas sin picadores, y eso también está posibilitando que esos chicos lleguen a torear los utreros, a torear con caballos, pero ya con bastante rodaje. Y luego además muchos de esos certámenes son también televisados por cadenas autonómicas aquí en España, y eso permite que también sean cada vez más conocidos y más pronto conocidos. Así que me parece que esa mirada al futuro inmediato, es de lo más ilusionante de cara al tiempo que nos viene. Julio, ¿y cómo es su voto?
Mi voto es por el de Galapagar, y igual para Marcos y también pues una ganadería como la Quinta. Pero la pregunta mía que va para los dos, Humberto, para Federico y para Tito, es ¿qué morigerarían de la fiesta que tenemos en la actualidad? Federico. Sin lugar a dudas, hay que tocar, creo que hay que tocar cosas del espectáculo sin tocar su esencia. Y todo eso va enfocado a las herramientas. El tema de los estudios y los avances que se han hecho en las nuevas pullas aquí en España, lo que pasa es que son muy reticentes los picadores, pero eso siempre que ha habido cualquier tipo de innovación en este sentido, siempre ha habido problemas a lo largo de la historia, a lo largo de la modificación de las pullas, pero yo todavía incidiría mucho más en la parte final de la lidia. Y en la parte final de la lidia hay también unos estudios de una mejora de las espadas, pero sobre todo del descabello y la puntilla. Como decía Antonio Ordóñez, en el momento que el torero mete la espada en el toro, lo que empieza a partir de ahí es un matarife, no un torero, aquel que usa el descabello y aquel que usa la puntilla. Antes, al menos en España, se podían ejercitar los toreros y coger esa experiencia en ese último momento para rematar a los toros en los mataderos. Eso en estos momentos está totalmente prohibido, con lo cual los toreros e incluso los subalternos que apuntillan tienen que coger esa experiencia ejercitando delante del público, con lo cual a veces se ven situaciones realmente muy lamentables, sobre todo en plazas menores, que lo que hacen es que el público lógicamente lo rechace. Lo rechazamos los aficionados, ¿cómo no lo va a rechazar el público que a lo mejor va una o dos veces al año a las plazas de toros? Yo creo que en ese sentido habría que ayudar mucho más a esos estudios y esos avances que se están haciendo a nivel de laboratorio, con Julio Fernández, por ejemplo, que es un veterinario que les recomiendo, si no lo han tenido en alguna ocasión en el programa, que puedan hablar con él, porque le va a aportar muchísimas cuestiones. Él es un gran estudioso del toro de lidia, del manejo del toro de lidia. Este año, por ejemplo, ha aportado un estudio importante sobre la hidratación de los toros, sobre el sufrimiento del toro durante la lidia, de todas las cuestiones, de todos los estudios que se han hecho, y también en ese sentido van también esas herramientas de cara a mejorar la lidia y sobre todo esa parte final en la que, repito, termina el torero y empiezan los matarifes. Hay estudios de avances hechos sobre el descabello, también hay estudios de avances sobre la puntilla, pero lógicamente necesitan también mayor inversión y sobre todo mayor respaldo dentro del propio sector, sin olvidarnos también de unas pullas que al final hacen la función de ahormar al toro, pero evitando también a lo mejor una pérdida superior de la sangre del toro, con lo cual lo hace menos rechazable por parte de algunos espectadores mucho más sensibles a esta cuestión taurina. Así que, sin tocar desde luego la esencia del toreo en absoluto, pero sí mejorar esos aspectos, como ha habido a lo largo del tiempo, como desapareció el desjarrete, como apareció el peto, como desaparecieron las banderillas de fuego. Yo creo que en esa línea hay que profundizar, hay que trabajar y hay que ayudar a aquellos, en este caso Julio Martínez, Manolo Sales, o también el biólogo Cabrera, que están aportando con sus estudios realmente luz de cara a un camino y a una vía que debíamos de tomar y que debería de tomar todo el sector. Tito. Bueno, yo me considero bastante tradicionalista y me gusta el espectáculo como es. Cierto es que coincido en el tema de la puya, ¿no? Yo creo que eso habría que de alguna manera normarlo, mejorarlo, proteger un poquito más la integridad del toro, especialmente en el tercio inicial. Y la verdad, el resto no conozco los estudios que se están haciendo, pero yo con lo de la puya sí estoy de acuerdo. Yo creo que deberíamos de alguna manera mejorar esa parte, cuidar al toro. ¿Cómo es la modalidad de contrato que usted tiene con el ayuntamiento o la alcaldía o de quien sea el dueño de Hacho? ¿Por cuántos años? Usted creo que es el primer año que es empresario en Hacho. ¿Por cuántos años más tiene? Y otra pregunta,
Es importante en los países taurinos hacer estudios sobre el aporte de la fiesta brava al Producto Interno Bruto de cada país. Esa pregunta va para usted y para Federico también, porque en España hay un economista muy interesante de apellido Medina, que todos los años hace un reajuste muy serio sobre el comportamiento del PIB taurino al PIB nacional. Don Tito. Para empezar con la pregunta de Acho, sí, yo tomé la feria en un estado de emergencia esta temporada y tenía una cláusula de renovación automática generada por un bono de éxito. Está dentro de mis facultades el ejecutar mi cláusula de renovación automática y tenemos un par de días más para decidirlo, pero la decisión es que sí la vamos a ejecutar. Vamos a ejercer nuestra cláusula de renovación por un año más. Luego la Beneficencia de Lima va a entrar en un proceso nuevamente de licitación por un paquete, me parece, que de 4 años. Entonces, seguramente participaremos en ese proceso de licitación también. Luego no recuerdo cuál era la segunda parte de la sobre el aporte del PIB taurino al PIB nacional. Sí, estudios formales no conozco. Sé que hay un periodista que es también hoy en día vocero de la Asociación Taurina del Perú y tiene algunos estudios, pero no son formales. No son estudios formales. Sabemos que los estudios se han hecho en las plazas principales, pero no tenemos un resultado, digamos, no sabemos cuánto es que aportamos al Producto Bruto Interno del Perú. Federico, ¿usted qué opina sobre los estudios del economista Medina del Producto Interno Bruto taurino? Bueno, lógicamente él es el economista, es el que ha hecho los estudios, por tanto hay que darle todo el valor que realmente tiene, porque además luego están todas las variantes económicas que genera la fiesta de los toros, una corrida de toros, todo lo que genera alrededor, desde lo que hablaba antes, de hostelería, de hoteles, restaurantes, taxis, por ejemplo, ferias como San Isidro, ferias como Sevilla, Pamplona, pero también pueblos y localidades menores, y además con una importancia también que hay en estos momentos y que en este siglo, lo que llevamos de siglo, ha crecido muchísimo en España, que son los festejos populares. Es decir, hay un crecimiento de los festejos populares que antes estaban a lo mejor más reducidos a zonas más concretas de Aragón o de Levante, y que cada vez se van extendiendo más y con más variantes. Es decir, esa diversidad de la oferta taurina también es importantísima. Yo no sé si también el economista Medina también ha recogido en sus estudios las aportaciones de esos festejos que son populares, que por tanto no se pasa por taquilla, pero que lógicamente sí revierten en las localidades, en los pueblos, a través de la dinamización de la economía de los propios lugares. Yo creo que la aportación del toreo en cualquiera de esas variantes, en varios de los sectores económicos, habría que tenerlos en cuenta y sobre todo ponerlos en valor y en difusión, ¿no? Porque es otra de las cuestiones también importantes a difundir, ¿no? La aportación y el número de puestos directos e indirectos que genera la tauromaquia. Sí, retomando el tema anterior, tenemos la corrida incruenta y la corrida, pues, como normalmente la conocemos todos. ¿Es realmente una corrida incruenta? ¿Transmite a los tendidos o como que queda algo faltando, como que no es suficiente comparada con la corrida común y corriente que hemos visto en la mayoría de las plazas del mundo? Federico. Cuando hablamos de la corrida incruenta, ¿qué hablamos? ¿De las corridas que se dan en algunos lugares, por ejemplo, de Texas, en Estados Unidos? Que no hay ningún tipo de ni banderillas, ni... Claro.
pero a mí me parece, es una caricatura del toreo. A mí me parece que ni el toro se ha criado para eso, ni el torero debe vestirse de luces para eso. Es decir, para eso está una fiesta campera, ¿no? Pero o soltar una becerrita y empezar a jugar. Es decir, yo creo que las esencias de la tauromaquia no hay que tocarlas. Además, porque además el toro hay que transmitirlo, subrayarlo, vive como ninguno y muere como ninguno. Ese gran cinismo de quitar en vivo, de presencia en el ruedo, la muerte de un animal que luego va a morir. Vemos, por ejemplo, a mí me parece que lo más cruel que hay son las corridas en Portugal. Porque las corridas en Portugal, efectivamente, el toro no se le mata en la plaza, pero luego se le mata en el matadero, en los corrales. Y como muchas de esas funciones taurinas en Portugal se dan los jueves, muchas veces los matarifes no aparecen en la plaza hasta el lunes. Es decir, pasan 3 días con un animal en una situación realmente humillante. Es decir, el ganadero no cría ni selecciona el toro para que muera de esa manera. Es decir, el toro tiene que expresarse en toda su dimensión en la plaza, y algunos incluso tienen la posibilidad de conseguir el indulto, pero a mí eso de corrida incruenta me parece que no existe, porque yo creo que no hay nada más cruel que esa llamada corrida incruenta por todas eso que hay en las bambalinas, en la trastienda de esas falsas corridas que son de un cinismo absoluto y las más humillantes para los ganaderos, y yo creo que también las más humillantes para los propios profesionales, para los propios toreros. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es una crueldad ese tipo de corridas. Yo no me atrevo ni siquiera a llamarlas corridas, esos festejos que le quitan la esencia al toreo, ¿no? A mí en particular no me gustan, no asistiría a una y no conozco a nadie que asistiría a una. Nosotros en Colombia estamos en cuidados intensivos. Estamos dependiendo de un decreto que firme el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Medio Ambiente sobre la reglamentación de la Ley 2385, en virtud de la cual se eliminan las corridas de toros en Colombia. Sin embargo, parece ser que por este año siguen bien. Y hay un periodo de transición por 3 años. Entonces, ese decreto lo que tiene que hacer es reglamentar exactamente las corridas en 3 años. Sin embargo, este año pues no se reglamentó. Quiere decir que sigue vigente la ley 916 del 2004. Entre tanto, no se reglamente y las corridas se sigan dando. ¿Qué concepto le merece a usted, don Tito, y a Federico la situación actual de la fiesta brava en Colombia? Bueno, quería hacer una pregunta. Está también pendiente de un recurso en la Corte Constitucional, ¿no? El futuro de las corridas en Colombia. Sí, correcto. Hay 17 demandas que están transitando en la Corte Constitucional, y la Corte hace poco hizo una convocatoria nacional entre decanos de facultades de Derecho y además asociaciones taurinas, personas naturales y jurídicas, para que opinen sobre eso. Esperamos que cualquiera de esas 17 demandas prosperen en la Corte Constitucional. Entonces, como le digo, tenemos allí 2 enemigos, que es lo que se puede dar en la Corte y lo que se puede dar en el Ministerio de Cultura, Federico. Y otra pregunta, en ese tiempo, si hubiera un nuevo proceso de elecciones, si hubiera un cambio de gobierno, ¿todo ese proceso podría cambiar o van por caminos diferentes, no son caminos paralelos? No, hay elecciones en Colombia en el año 2026 y puede venir otro gobierno. Si viene un gobierno que definitivamente sea taurino, indudablemente ese gobierno puede presentar un proyecto de ley al Congreso de la República por medio del cual se derogue la ley autorizada o aprobada este año. Ajá. Hombre, la verdad, a mí en esto del momento la situación en Colombia me parece de lo más preocupante que hay a nivel del panorama taurino mundial, ¿no? Y yo creo que algunos no se han dado cuenta de esa importancia. Vimos lo que pasó ya en Quito, es decir, como precisamente por aquella pantomima que querían de las corridas sin muerte, pues terminó desapareciendo los toros en una de las ferias más importantes del continente americano, como era la de Jesús de Gran Poder.
vemos cómo efectivamente poco a poco los antitaurinos o los movimientos animalistas o los políticos que efectivamente son voceros de estos grupos van consiguiendo efectivamente distintas prohibiciones, es decir, es gota a gota, paso a paso. Por eso, pero claro, ya lo de Colombia es todavía muchísimo más grave. Es decir, yo creo que a lo mejor, y tienen razón cuando se quejan los aficionados de Colombia, incluso los profesionales. Hace poco leíamos unas declaraciones de Juan de Castilla en el que se les ha dejado un poquito bastante abandonados. Yo creo que no ha habido, a lo mejor desde la lejanía, o una especie de resignación por parte de los profesionales taurinos con respecto a lo que podía ser Colombia, por el hecho de que ya en los últimos años, lógicamente, se habían reducido mucho los festejos, se habían cerrado muchas plazas de toros, pero más allá de eso, el hecho de que definitivamente dejaran de los toros, de haber corridas de toros en Colombia, me parecería algo gravísimo, porque podría generar un efecto dominó que empezaría por el continente americano y que posiblemente terminaría en España o en Europa, ¿no? Con los tres países, Francia, Portugal y España. A mí me parece que la situación de Colombia es muy grave, es gravísima, es muy preocupante, porque va más allá de la desaparición de los toros en Colombia. Es otro paso más, otro paso importante más, si se consiguiese por parte de los antitaurinos, para que efectivamente ese efecto dominó se haga extensivo al resto de países que es donde todavía se mantiene la tradición taurina. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Lo de Colombia acá también ha tenido mucha resonancia. Y es más, es el caballito de batalla de las ONGs antitaurinas acá en Perú, ¿no? Es el discurso, ¿no? Si ya pasó en Colombia, ¿por qué no puede pasar acá en Perú? Nosotros en Perú vemos nuestro reflejo en Colombia, porque también llevamos estamos expuestos al mismo peligro que Colombia. No somos países hermanos, muy, muy parecidos culturalmente, y tenemos los mismos enemigos, ¿no? Entonces, nosotros acá en Perú hemos creado la Asociación Cultural Taurina del Perú, que está dedicada a la protección de la cultura taurina. Yo creo que hasta ahora la asociación se ha llevado muy bien, y yo creo que es fundamental de que para ir a una guerra de estas, yo le llamo guerra, ¿no? Necesitamos también pelear con balas. Entonces, nosotros promovemos muchísimo que la Asociación Cultural Taurina del Perú tenga los suficientes fondos para poder, los suficientes recursos económicos para poder afrontar una lucha legal y una promoción de nuestra cultura y protegerla, ¿no? En todo el Perú. Y yo creo que hasta ahora eso nos ha funcionado bien, pero tenemos que estar muy, muy alertas sobre lo que es ese enemigo que está ahí en los matorrales, ¿no? Que es el antitaurinismo, que también es tan profundo. Acá, coincidentemente, hace un par de semanas se aprobó un proyecto de ley para a beneficio de los toros y los gallos, para que se conviertan en patrimonio cultural del Perú. Entonces, el proyecto de ley ha seguido a la próxima fase, y en menos de 90 días entrará a votación en el Congreso, en el Pleno del Congreso, para ver si es que el proyecto de ley se convierte en ley. Entonces, estamos muy pendientes de eso. Ya que haya pasado la Comisión de Cultura, para nosotros es muy importante, y esperamos que el proyecto de ley, cuando llegue al Pleno del Congreso, tenga los suficientes votos para convertirse en ley, ¿no? Y nosotros somos muy conscientes acá en Perú de que si no tomamos cartas en el asunto, tarde o temprano vamos a vernos en el espejo de Colombia, ¿no? Y es lamentable que se nos quiten así las libertades, ¿no? Es muy triste. Pero acá estamos luchando con todo lo que tenemos para poder estar preparados para el momento que nos toque defender. Para Federico, usted logró llevar a la cúspide a uno de los mejores programas taurinos que hay en el mundo, Tendido Cero. ¿Cuál es el secreto? Y para Tito, ¿cuál es el programa bandera taurino?
Bueno, hombre, yo he tenido la suerte de estar, ya ser fundador también en su momento del equipo de Tendido Cero. Es un programa que nació nada más y nada menos ya que en 1986, el 4 de abril, para ser más específicos, de aquel año 1986, es decir, que dentro de año y medio pues va a llegar ya nada más y nada menos que a esos 40 años en antena. Ningún programa taurino a lo largo del tiempo en ningún país ha durado tanto, ha estado tanto tiempo en activo, en emisión. Y por otra parte es el segundo programa más antiguo de televisión española, a pesar de que efectivamente tampoco la corriente política en este momento pues ayuda. En este momento y hace tiempo ayuda efectivamente a la difusión de los toros por la pequeña pantalla de la televisión española. Sabemos que desaparecieron ya los toros en directo. La última corrida que se dio fue la de Asprona de Albacete en 2016 y en estos momentos desde luego no hay visos de que vuelvan los toros en directo. Bueno, pues el trabajo de los años que estuve yo al frente del programa fue un trabajo sobre todo de equipo, siempre es importantísimo. A pesar de la reducción notable presupuestaria, pues gracias al trabajo de los compañeros se consiguieron bastantes cosas. Por ejemplo, antes el programa solo se emitía en lo que era la temporada española, más o menos desde finales de febrero, primeros de marzo hasta mediados de octubre. Logramos mantener todo el año el programa, logramos también mantenerlo, fidelizarlo en una hora y un día de la semana, que es en los sábados. Y por tanto, pues fueron objetivos que se fueron consiguiendo. También meter toros en los servicios informativos, que no era fácil. Yo me desvinculé de Televisión Española en 2020 por razones del convenio colectivo y por razones de edad, y en este momento pues los compañeros que siguen al frente, capitaneados por Belén Plaza, siguen luchando, pero repito, con muy pocos medios, con mucha afición, con mucho trabajo, y no es realmente fácil el lograr mantener ese programa que desde luego ya es emblemático, que fundara en su día Joaquín Jesús Gordillo, y que desde luego pues ahí está recogido pues una parte importante de la historia del toreo. Repito, casi los últimos 40 años de la historia del toreo están recogidos en Tendido Cero, así que ha sido un orgullo estar tanto tiempo en ese programa, el haber aportado pues con mi trabajo, mi experiencia, mis aciertos y mis fallos, que el programa efectivamente pues fuera una ventana no solo a España sino al mundo de lo que es la tauromaquia. Don Tito. Sí, a ver, yo... Ya una preguntita, la última, y nos vamos, ¿le parece? Sí, claro que sí. La historia de Lalo Molfino era tan compleja y misteriosa que quizás tendría que mezclar esos retazos de vida con huesos de algún animal andino. Te dedico mi silencio, el último de Vargas Llosa, lo estoy leyendo. Yo soy un seguidor de Vargas Llosa y he leído muchas de las obras de él. Muchas. El Paraíso en la otra esquina, El Hablador, Historia de Maita, La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, La catedral, Pantaleón y la visitadora, El sueño del Celta, El héroe discreto, Cinco esquinas, y ahora empiezo a leer este. Hay dos personajes en la historia del Perú que me fascinan, Vargas Llosa y por supuesto Andrés Rocarrey. ¿De qué opina? Bueno, claro, nosotros hemos crecido con Vargas Llosa, ¿no? Un premio Nobel del cual nos sentimos muy orgullosos. Y si hubiera que darle un premio a alguien en la tauromaquia de quien nos sentimos orgullosos, definitivamente que sería Andrés Rocarrey. Andrés Rocarrey es un chico que no solamente es un extraordinario torero, pero es una maravillosa persona. Sí. Yo tengo el orgullo de conocerlo desde que era muy pequeño. Y bueno, me siento muy orgulloso de conocerlo, ser su amigo y conocer a su familia. Uno sabe, cuando conoce a la familia Rocarrey, que definitivamente en esa familia va a haber una gran persona. Y Andrés Rocarrey es una extraordinaria persona, así como lo es torero, ¿no? Y Vargas Llosa, pues, ni que hablar, ¿no? ¿Ya leyó Le dedico mi silencio? No, aún no. Aún no. Fascinante. Es alucinante el libro. Bueno, Tito, inmensa gratitud por haber estado con nosotros en el programa.
Sabe usted que este es un canal que está a su disposición y más que nadie queremos promover mucho todos y cada uno de los actos y de las decisiones y de los espectáculos que usted tenga en Haya. Muchas gracias, don Tito. Muchísimas gracias a ustedes. Federico, ¿cuál es su opinión sobre Vargas Llosa? Uy, palabras muy mayores, no mayores, sino muy mayores, ¿no? Además, no solo es leerle, es escucharle. Aquel discurso cuando recogió el premio Nobel de literatura queda enmarcado, nos lo tendríamos que poner todos los meses al menos una vez para o tendría que ser de proyección obligatoria en todas las televisiones para realmente saber de dónde venimos, dónde estamos y a dónde deberíamos de ir. Yo creo que bueno, Vargas Llosa, pues eso es un icono, un referente y además el orgullo de ser un gran defensor de la fiesta de los toros, un defensor no solo de boquilla, sino que no solo de palabras, sino también de hechos. Y de hecho en algunas de sus obras también aparece la tauromaquia. Así que qué orgullosos, qué orgullo que tengamos las mismas raíces y que tengamos una lengua común que nos une en el destino. Así que para Vargas Llosa todas las palabras, todos los elogios se quedan pequeños, no solo al leerle, sino al conocerle, al tratarle y al escucharle. Es que le dedico mi silencio de Vargas Llosa, que es el último. Dice que Lalo Morfino es un personaje enigmático y de gran talento. Confirma sus intuiciones, su amor por los valses, marineras, polcas y guainos peruanos. Tiene una razón más allá del placer de escucharlos. Dicen quienes han leído el libro que definitivamente uno debe tener como lista la música para ir interpretando muy bien el libro, Federico. Bueno, una maravilla. Yo no lo he leído todavía, pero me parece que es una recomendación estupenda ahora que precisamente vamos a entrar en las Navidades y que podemos arrancar un poquito más de tiempo para adentrarnos en la literatura. Así que agradezco el consejo. Así que, por supuesto, me asomaré y beberé de sus páginas, así que seguiré aprendiendo de Mario Vargas Llosa. Y la carátula es precisamente el cuadro de los músicos del maestro Fernando Botero. Ah, maravilla. Se ve. Qué maravilla. Bueno, Federico, qué bueno que los 20 minutos se nos hubiera convertido casi en 2 horas. Qué pena con usted, Federico, que lo trasnochamos, pero ha sido verdaderamente un diálogo apasionante con usted y con don Tito Fernández. Bueno. Muchas gracias por el aporte y ojalá pues nos siga acompañando cuando usted tenga bien estar con nosotros, Federico. Inmensa gratitud por... muchísimas gracias. Al final pude arreglar una cita que tenía posterior y bueno, pues haber compartido este rato tan estupendo hablando de toros y además con unos contertulios que desde luego son todo un lujo. Así que muchísimas gracias por esta invitación y enhorabuena por ese trabajo, por esa difusión y por esa aportación al toreo. Julio. No, muchísimas gracias, Federico, y como dice Humberto, esperamos en otra oportunidad poder hablar más de lo que más nos gusta, ¿no? Claro que sí. Las corridas, los toros. Muy amable por su tiempo. Un placer y mucha suerte para Colombia, para el futuro de Colombia, el futuro taurino. Ojalá dentro de un tiempo nos lleguen buenas noticias porque no podemos perder Colombia. Y dentro de 8 días es el lanzamiento de la revista de Astauros, Federico. Allí le mandaré con Pepe Puente, que está por ahí en mi casa, precisamente, que un cordial saludo, dice Pepe, para usted. Aquí está con Eugenia, llegaron ayer, están en mi casa, alojados. Te mandaré las revistas con Pepe, Federico. Un saludo, muchísimas gracias y feliz Navidad. Gracias, lo mismo, que esté muy bien. Muchas gracias, de igual manera. Gracias, don Tito. Feliz Navidad, encantado. Gracias, de igual manera. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Julio, yo creo que ha sido un programa excesivamente productivo, generoso de parte de los dos,
porque como decíamos, comentábamos al principio, Federico no disponía sino de 20 minutos y prácticamente nos acompañó casi las 2 horas. Creo que el programa de hoy, en cabeza de él y don Tito Fernández, el empresario de Hacho, ha sido definitivamente sensacional, Julio. 2 excelentes invitados, en el cual pudimos escudriñar mucho de lo que es la fiesta brava, las corridas de toros, ampliando varios aspectos que pues tanto nosotros como los televidentes van a poder apreciar en próximos días, porque este programa se transmite por YouTube. Bueno, muchas gracias a toda la afición taurina que ha estado con nosotros y hasta la próxima semana.